Muy buenos días, queridos alumnos. Sean bienvenidos a la sesión número 6 del curso de Homilética 1. En esta oportunidad, hermanos, vamos a terminar ya con esta pequeña subserie que habíamos empezado hace algunas semanas atrás, hablando acerca del carácter del predicador. Les había mencionado que era una de las cosas que queríamos enfatizar antes de poder entrar a la práctica, a los principios ya de la homilética, pero queríamos enfatizar lo importante que es el carácter de aquel que va a predicar la palabra, porque esto es definitivamente fundamental para poder entender o para poder tomar bien este encargo, ¿no?, del Señor. Esta va a ser una clase corta, pero creo yo bastante importante, básicamente por los riesgos que tiene por delante el predicador y el pastor, ¿no? Porque al final normalmente es el pastor el que está encargado de la labor de la predicación de la palabra del Señor. Entonces vamos a meditar hoy día, vamos a pensar en los riesgos que tiene que enfrentar el siervo del Señor. Pero siempre empezamos con una frase o un pensamiento que introduce a este tema. Entonces, Miguel Núñez, en su libro de Pastores y Predicadores, un muy buen libro, dice lo siguiente: tengan cuidado de ustedes mismos, dice, no sea que su ejemplo contradiga su doctrina, no contradigan con su vida lo que afirman con la boca, y sean mayores estorbos, o sean los mayores estorbos del éxito de sus propias obras. Y cuenta a modo de testimonio: yo había empleado horas de cada día por meses estudiando quizás la exposición más extensa y hermosa del Evangelio que se haya escrito, y había permanecido fundamentalmente sin ser tocado por su mensaje. Esto no lo dijo Miguel Núñez. Miguel Núñez está citando a Richard Baxter, un hombre de Dios de la antigüedad, y realmente considero que este es uno de los más grandes peligros que enfrentamos los predicadores, los pastores, el pasar tanto tiempo en la palabra de Dios que al final de alguna manera llega a ser algo común, es decir, ya no seamos impactados, seamos tocados por el mensaje como debería de ser. John Piper lo traduce o lo menciona o lo entiende como la profesionalización del oficio del pastor, es decir, nos volvemos profesionales, ¿no? Profesionales en preparar sermones, profesionales en predicarlos, profesionales en todas las labores del ministerio, pero sin pasión, sin este deseo de realmente entender la palabra y vivir la palabra y comunicar la palabra. Simplemente nos volvemos impersonales, ¿verdad? Tomo el texto, lo enseño, estoy pensando en mi auditorio, lo doy, lo entrego, pero nunca me involucro personalmente en la predicación de este mensaje. Y ese tal vez es uno de los más grandes peligros. Vamos a ver más, pero quería introducir este tema porque, este punto mejor dicho, porque es muy importante y es un riesgo real. Creo que todos en algún momento, si ya tenemos algo de tiempo predicando la palabra de Dios, enfrentamos este peligro y tenemos que ser conscientes y estar alertas y vigilantes de nuestra propia vida, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, los que hemos predicado, por lo menos me ha pasado a mí también, estar dándome cuenta que de pronto estoy escribiendo, estoy pensando en verdades del Evangelio, cómo proclamarlas mejor, pero realmente sin sentir ningún tipo de emoción, sin ningún admiración por realmente las verdades maravillosas del Evangelio. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, porque tenemos que inmediatamente pensar qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mi alma, por qué no estoy involucrándome, por qué no estoy apasionándome, por qué no estoy teniendo este impacto de la palabra de Dios en mi propia vida. El pastor, hermanos, el pastorado en sí conlleva bastantes riesgos, ¿no? Te he mencionado uno de ellos, pero hay muchos más. Ahora, definitivamente con el paso de los años, con el paso de las experiencias, con el crecimiento de la iglesia, obviamente esos riesgos se multiplican
pues mucho más. No es lo mismo cuando estamos recién empezando el ministerio y tal vez nuestra iglesia es pequeña y tenemos pocos problemas o tenemos pocas circunstancias que enfrentar, a un ministerio de muchos años, una iglesia muy grande, con muchos ingresos económicos, con muchas tentaciones. Entonces no es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a ayudar a poder surcar los mares del ministerio sin resbalar y sin tropezar? Definitivamente una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo es el carácter nuestro, el estado de nuestro corazón, si es sano espiritualmente hablando, si está sano emocionalmente hablando, si estamos constantemente buscando a Dios, como veíamos, ¿no?, en las clases anteriores, si estamos manteniéndonos afilados, ¿verdad? Afilados como un instrumento listo para ser utilizado por el Señor, si nos estamos manteniendo en esta limpieza espiritual. Porque al final es posible pasar años y años estudiando textos bíblicos, predicándolos, pero sin que ellos realmente nos impacten, sin ser afectados por su mensaje. Entonces sucede esta paradoja tan interesante, ¿no? Procuramos el crecimiento de otros, pero nosotros no estamos creciendo. Procuramos la santidad en otros, pero nosotros no estamos viviendo en santidad. Procuramos el compromiso con Dios de otros, pero nosotros no estamos comprometidos con Dios. Buscamos que otros conozcan al Señor, pero nosotros no lo conocemos. Procuramos que otros se relacionen, amen a Dios, se entreguen al Señor, tengan fe, tengan optimismo en la vida, y nosotros estamos viviendo en pesimismo, en derrota, lejos del Señor. Entonces sucede esta paradoja. Entonces hay que tener cuidado con este sentido. Y bueno, los que están empezando recién en la carrera, los que están teniendo este deseo, ¿no?, de entrar al ministerio, el pastorado, hermano, déjame advertirte, el ministerio, el pastorado es una vocación de alto riesgo. Es altamente riesgosa. Con eso no pienso desanimarte para nada, pero sí advertirte de las cosas y de los peligros que se pueden presentar dentro del ministerio cristiano, ¿no? El pastor Miguel Núñez hablaba acerca de, y lo ha dicho en varias oportunidades, acerca de que realmente, bueno, la iglesia en Norteamérica está mucho más estudiada que en Latinoamérica. Hay muchos más estudios y estadísticas y todo ello, y mucho de lo que se dice con respecto a Norteamérica desde hace varios años atrás es que cientos de pastores abandonan el ministerio por mes por causa de diferentes situaciones, ¿no? Pecados, estrés, problemas con la familia, sentimiento de fracaso, y esto se ha multiplicado por la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. Entonces hay muchas más pastores que están abandonando el ministerio, iglesias que están cerrando por causa económicas, por causa de salud, porque el pastor ha fallecido, algunos de los miembros han fallecido. Entonces ahorita el pastorado está sufriendo grandes y graves ataques. Muchos pastores se encuentran muy estresados porque no pueden ver a sus miembros, porque los miembros se desaniman, porque no están teniendo pues esta interacción física, y tenemos razones de peso para pensar que si así es en Norteamérica, pues con mucha mayor razón en Latinoamérica es aún más complejo el asunto, porque en Latinoamérica enfrentamos realmente problemas no solamente económicos o de pecados, sino enfrentamos todavía mucho mayores problemas, ¿no?, con respecto a la economía, al mismo gobierno de la iglesia, a la situación, a la posición, a la situación, al decrecimiento espiritual, teológico de los hermanos, de los mismos pastores. Entonces tenemos, como vuelvo a repetir, razones de peso para pensar que la iglesia está sufriendo en estos tiempos de pandemia, y aún con mayor razón la vocación del pastorado está enfrentando grandes ataques. Ahora, he sido testigo de esta situación, y quiero ahora entrar en cuáles son los principales riesgos que enfrenta un pastor, un predicador. Hay varios, déjame mencionarte algunos de ellos. En primer lugar, de alguna manera, quiéralo o no, usted va a ser o es el centro de la atención. ¿Sí? Si hay que tomar alguna decisión importante, ¿a dónde van a acudir? Al pastor. Si algún hermano necesita oración, entonces principalmente va a llamar al pastor. Si para todo tipo de decisiones o de consultas o de cosas, le van a buscar al pastor, le van a buscar a usted. Al término del mensaje lo van a buscar a usted. Durante el mensaje lo van a mirar a usted. En el ministerio, al inicio de cada año, lo van a mirar a usted. De alguna manera el predicador siempre va a ser el centro de la atención. Y esto nos lleva al riesgo de caer en el orgullo,
de pensar que nuestras opiniones son siempre las mejores o son las únicas que son correctas y que nadie más entiende o conoce la iglesia, el ministerio, a Dios como nosotros, ¿no? Entonces podemos caer en el riesgo del orgullo y ese es un tema real. Entonces hay que saber manejar esta situación y obviamente podemos de alguna manera paliar este asunto, remediar este asunto cuando distribuimos la autoridad y trabajamos con múltiples ancianos, ¿no? Trabajamos con varios ancianos que prediquen también la palabra así como nosotros, entonces, y que nos ayuden a tomar decisiones importantes. Entonces eso nos ayuda a que no todo se centralice en una sola persona, con el consciente riesgo de que podemos caer en el orgullo. Segundo riesgo que enfrentamos los pastores, predicadores, es que, ya lo había mencionado, ¿no? Al inicio, manejamos constantemente cosas sagradas, ¿no? La palabra de Dios, el dinero del Señor y las decisiones con respecto a la iglesia, el templo. Entonces corremos el riesgo de volvernos profanos, ¿no? De decir, contaminar lo santo y tomarlo como común, ¿no? Tomarlo como algo que no tiene importancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionamos este asunto? Bueno, orar, ¿no? Orar al Señor para que desarrolle en nuestro corazón este sentido de temor y de reverencia, ¿no? Y de recordarnos a nosotros mismos que estamos trabajando con cosas sagradas, que son cosas importantes, que son cosas valiosas para el Señor y que no deberíamos tomarlos como cosas comunes. Tercer riesgo que los pastores, predicadores enfrentan es que, bueno, están constantemente expuestos entre todas las cosas sagradas, sobre todo a la palabra de Dios. Sí, a la palabra de Dios. Estamos constantemente haciendo devocionales, clases, estudios, y podemos llegar a un punto de decir, bueno, yo ya conozco este texto, ya ni siquiera lo voy a estudiar, ni siquiera voy a orar por este texto, porque ya lo conozco, lo he predicado infinidad de veces y lo tengo simplemente como un conocimiento más de las muchas cosas que puedo haber aprendido a lo largo de la vida. Entonces podemos tomarlo como algo, o tomarla como algo sin importancia, o simplemente como ya conocemos la palabra o tenemos experiencia en el ministerio, ya no acudimos a ella tan seguido, con tanta necesidad como antes, cuando queríamos tomar alguna decisión, buscar dirección o saber cómo resolver algún problema en el ministerio. Entonces vamos dejando poquito a poquito, vamos haciendo de lado a la palabra de Dios y ya no le damos ese lugar importante que debe de tener en el ministerio del pastor, del predicador y en general de toda la iglesia. Cuarto riesgo que los pastores, predicadores se enfrentan es que nos volvemos profesionales, ¿no? Perdemos el corazón, perdemos la pasión de lo que hacemos y simplemente empezamos a caminar en automático, ¿no? Empezamos a hacer las cosas porque, bueno, siempre las hacemos. Ya sabemos que todos los domingos hay que predicar, ya sabemos que los miércoles hay que enseñar, ya sabemos que hay que visitar, ya sabemos que hay que hacer tal y cual cosa. Y nos volvemos simplemente mecánicos. Perdemos la pasión, perdemos el entusiasmo, perdemos este sentido de admiración ante el gran privilegio que Dios nos ha entregado. ¿Cómo solucionamos este asunto? Bueno, algo muy importante que alguna vez lo vi, lo entendí, es que no nos ayuda a tener siempre entusiasmo y pasión cuando siempre estamos poniéndonos metas y objetivos por delante. Entonces, cuando la iglesia tiene como único objetivo de repente crecer a cierto número de miembros o comprar un templo, ¿no? Un local, llegamos a esa meta, entonces listo, ya cumplimos la misión y de alguna manera tenemos la sensación de que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y colgamos los guantes. Pero cuando la iglesia está involucrada en la gran comisión y estamos pensando siempre en que no solamente tenemos que crecer de manera local, pero tenemos que multiplicarnos, plantar iglesias, llegar hasta lo último de la tierra, entonces te vas a dar cuenta que nunca el cielo es el límite, ¿no? Siempre hay una meta más grande por alcanzar. Entonces siempre estamos pensando en términos de metas por lograr, de cosas que aún el Señor quiere que hagamos. Entonces eso de alguna manera nos ayuda a mantenernos enfocados, orando, porque siempre va a haber necesidad, ¿no? Si usted se pone a pensar no solo en términos de su iglesia local, sino se pone a pensar en términos de la necesidad global que hay del evangelio, pues usted se va a dar cuenta que siempre hay necesidad, siempre hay razones para orar, siempre hay un nuevo siervo que entrenar, siempre hay un misionero nuevo que apoyar, siempre hay una nueva iglesia que se puede plantar. Entonces eso nos mantiene en el ejercicio de sentirnos necesitados, porque no tenemos todo el dinero del mundo, ni todo el tiempo del mundo, ni todos los recursos del mundo para hacer lo que quisiéramos hacer. Entonces vamos buscando al Señor. Nos mantiene de alguna manera, nos ayuda a mantenernos enfocados. Otro riesgo es olvidar el componente sobrenatural de la obra, es decir, ministrar en nuestra carne.
¿no? Sin oración, ¿no? Sin oración, sin ayuno, sin depender del Señor, sino simplemente predicar basado pues lo dije hace un momento, ¿no? Imagínate, vas a predicar un texto que lo has predicado 20 veces, lo conoces ya. Entonces simplemente ya no oras por ese texto, ya no intentas entenderlo más, no pides ayuda al Señor, ni auxilio de su Espíritu Santo, simplemente lo hacemos, ¿no? Y lo vamos haciendo en nuestra carne, ¿no? En nuestro propio entendimiento. Entonces, definitivamente eso es olvidar que la obra tiene un componente natural, el nuestro, el que nosotros ponemos, pero tiene un componente principalmente sobrenatural, que es Dios quien está obrando a través de nosotros para poder salvar a los perdidos, para poder edificar a su iglesia, para poder consolar al que necesita consolación. El gran riesgo de trabajar en nuestra carne es que nosotros nos conocemos los corazones, ¿no? Y podemos estar golpeando al que necesita ser consolado, y podemos consolar al que necesita ser exhortado, porque no sabemos, ¿no? Pero cuando estamos buscando al Señor y estamos dependiendo de su Espíritu, pues Él nos guía, y Él está perdón, utilizándonos para poder trabajar según sus múltiples propósitos de la manera que Él lo desea. Podemos olvidar también a quién queremos agradar, ¿no? Y terminar trabajando o terminar ministrando en función de lo que las personas quieren, no de lo que Dios quiere, ¿no? Esto sobre todo sucede cuando ya tenemos una iglesia establecida, tenemos hermanos que tal vez están diezmando importantemente, ¿verdad? Gente que de alguna manera quiere tener influencia sobre el pastor, sobre el predicador, sobre la iglesia, o de alguna manera queremos atraer más personas, entonces vamos cambiando el mensaje para tratar de hacerlo más atractivo. Entonces olvidamos, ¿no? Vamos olvidándonos a quién tenemos que agradar, que es a Dios, y empezamos a trabajar en función de lo que qué dirán los hermanos, qué dirán las personas, qué dirán estas personas que nos apoyan financieramente. No queremos ofenderles, no queremos maltratarles, no queremos que corten el apoyo, ¿me entiendes? Entonces dejamos de trabajar en función a agradar al Señor y empezamos a trabajar en función de agradar a las personas y para cumplir nuestros objetivos. Ahora, eso no significa, agradar a Dios no significa que somos patanes, ¿no? Y que no nos importa nada lo que la gente piense. No. Pienso que agradar a Dios, en primer lugar, de alguna manera siempre va a llevar a que seamos, digamos de así, tengamos tino, criterio y tengamos consideración al momento de trabajar con las personas, pero nunca pensando en función de ellas. Es decir, tomo una decisión pensando en cómo va a reaccionar fulano o sultán. No, sino esto es lo que Dios manda, esto es lo que su palabra nos especifica, pues listo, hay que hacerlo. Con amor, con criterio, con tino, sí, pero hay que hacerlo. Entonces eso lleva a evitar el problema de que hay pastores, por ejemplo, que no disciplinan a miembros porque son miembros que están diezmando bastante, ¿no? O de pronto no queremos tocar un tema sensible en la predicación porque decimos no queremos ofender a nadie, ¿no? Entonces no, hemos sido llamados a predicar todo el consejo de Dios, y si un creyente está en pecado y se mantiene en ese pecado, debe ser disciplinado, no hay otra situación. Entonces, un riesgo también que enfrentamos. Y no darle la gloria a Dios, es decir, edificar un ministerio que gire alrededor de nosotros. Sí, y lamentablemente yo he visto en algunos pocos casos, gracias a Dios, personas que su ministerio gira alrededor de ellos, ¿no? Ellos son los que se quieren ensalzar, ellos son los que quieren y utilizan la palabra, ¿verdad? Y la tratan de predicar y enseñar, pero no para darle la gloria a Dios, sino para ser ellos, ¿no? Los nuevos Miguel Núñez, los nuevos Charles Spurgeon, los nuevos youtubers, los nuevos influencers, ¿verdad? Hablando en términos de estos tiempos de las redes sociales. Entonces están tratando de edificarse a sí mismos, que la gente los conozca a ellos, hacerse famosos, ¿no? Y utilizan simplemente la palabra, y a veces torciéndola o enseñándola indebidamente para tratar de ganar seguidores, adeptos, likes y cosas así. Y a eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado a darle la gloria a Él, no a estar pensando en que nosotros seamos populares o seamos una figura de influencia en estos tiempos en las redes sociales. Dios no nos ha llamado a eso. Esa no debería ser nuestra preocupación. Pero pues en estos tiempos de la cultura del Instagram, ¿no? En la que todo entra por los ojos y proyectamos una imagen de lo que queremos ser y que no necesariamente somos, pero que queremos ser, y todo entra por los ojos, ¿no? Todo entra por los likes, todo entra por estas situaciones. Entonces de alguna manera tratamos de proyectar una imagen
Y ya no estamos pensando en agradar a Dios allí, estamos pensando simplemente en vender una imagen, ¿no? Vender una marca, vender lo que somos, vendernos a nosotros mismos. Y eso también es un grave peligro. ¿Podemos y debemos utilizar las redes sociales para compartir el evangelio? Sí, por supuesto que sí, pero nunca para edificar nuestro nombre, nuestro reino, ¿no? De alguna manera buscar hacernos famosos a costa de la palabra, no, porque eso es utilizar la palabra, y a eso no hemos sido llamados definitivamente. Entonces, estas cositas son riesgos que enfrenta el pastor, y vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Qué pasa cuando estamos descuidando el ministerio pastoral, cuando no estamos entendiendo bien a qué Dios nos ha llamado, a la predicación, al pastorado? ¿Qué pasa, ¿no? Cometemos el error de comparar madurez espiritual con conocimiento teológico, ¿no? Y eso es un grave problema también, ¿no? El hecho de que yo conozca Biblia, lea, estudie, no significa que he madurado espiritualmente, significa que tengo más información nada más, ¿no? Que tengo más datos en mi cabeza, pero no necesariamente significa que he madurado espiritualmente. La madurez espiritual no solo viene con conocimiento, requiere conocimiento, pero requiere más, requiere tiempo y requiere decisiones de mi parte, decisiones de obediencia que vayan pues alineándome a lo que he aprendido. Es decir, lo que he aprendido tiene que descender a mi corazón, y eso toma tiempo. Eso no es algo que se produce de la noche a la mañana, es algo que toma su tiempo. Es posible ser teológicamente astuto, pero espiritualmente inmaduro, ¿no? Puedo conocer las doctrinas, las posiciones, y puedo discutir sobre ellas, pero ¿qué hago discutiendo? ¿No? ¿Qué gano discutiendo? ¿Qué gano peleándome con el hermano, con la hermana, tratando de imponer mi posición? Estoy edificando, estoy siendo de testimonio, estoy siendo de ayuda. Entonces puedo tener todas las herramientas, pero aún así ser inmaduro, ¿no? Hoy en estos tiempos, no sé si este video se logrará ver después, pero en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En el mes de abril del año 2021, en 2021, acá en nuestro país estamos en elecciones, vamos rumbo a la segunda vuelta, y los dos candidatos que se presentan son personas que, bueno, cada uno tiene sus propios errores, traspieces, tropiezos, y genera dudas, temores, desconcierto entre la población. Los dos candidatos. Pero es curioso, es tristemente curioso cómo esta situación ha revelado la gran inmadurez que existe en muchos cristianos, y aún cristianos de años, que están utilizando las redes para discutir, para pelear, para defender con pasión a su candidato, atacando a los otros. Y me pongo a pensar y digo, ¿no? Si con esa misma pasión, con ese mismo denuedo, ¿no?, defendiéramos el evangelio, predicáramos la palabra de Dios, Dios mío, el mundo ya estaría bajo los pies de Cristo, ¿no? Pero no, somos apáticos para otras cosas, pero para política, wow, ¿no? Tremendos defensores de nuestras posturas, ¿no? Podemos ser teológicamente astutos, ¿no? Tener conocimiento, pero inmaduros aún. Muchos pastores son inmaduros emocionalmente y están aislados de todos en la iglesia, ¿no? La inmadurez emocional también es importante. No puedo concebir la madurez espiritual sin madurez emocional, porque la madurez espiritual implica todos los aspectos de la vida. Entonces la inmadurez emocional nos lleva a ser personas que no se saben comunicar bien, que se resienten ante cualquier situación, que no saben hablar, no saben pedir perdón, no ponen límites en sus vidas, todo lo toman personal, son inseguros, ¿no? Son impacientes, intolerantes. O sea, la inmadurez emocional es algo que afecta a muchos pastores y predicadores, y muchos pastores y predicadores no se dan cuenta de esto, no lo ven, porque realmente es uno de los cargos, de las posiciones, de los llamados en la iglesia que nos hace estar solos, ¿no? Normalmente no vamos a salir a contarles nuestros problemas a los hermanos de la iglesia, ¿no? Normalmente eso no va a pasar. Si salimos con los hermanos, pues será para aconsejarles, para ayudarles, para pasar un bonito tiempo, pero nunca para abrir el corazón, y eso es un problema, cuando el pastor no tiene a quien rendir cuentas, no tiene amigos, pastores, colegas con los que pueda compartir y pasar tiempo también. Nos volvemos asalariados, es decir, ministramos como un medio para ganarnos la vida, ¿no? Y esto está alineado con el perder la pasión, ¿no? Perdemos la pasión, el entusiasmo, la gratitud de que Dios nos ha llamado. Entonces simplemente empezamos a hacer las cosas como un trabajo, ¿no? Como algo que siempre hacemos. Vivimos episodios de estrés profundo que nos llevan a cuestionar nuestro llamado, ¿no? Esto sobre todo cuando hay muchos problemas en el ministerio, y en el ministerio hay etapas, hermanos, hay etapas
tranquilas, sosegadas, y hay etapas de crisis, se levantan hermanos, hay problemas, hay rebeldía, hay hermanos que no quieren sujetarse, hay de pronto conflictos de un hermano con el otro y no se solucionan, hay ataques de afuera, decía Pablo, ataques de adentro, hay situaciones, ¿no? Hay muchas cosas que se presentan en el ministerio. Me faltaría el tiempo para poder contarles testimonios o cosas así que hemos experimentado, pero lo peor que podemos hacer es no llevar esas cargas al Señor y tomarlo personal, cargar todo sobre nuestros hombros, y obviamente nos estresamos, nos angustiamos y llevamos de alguna manera esa carga sobre nosotros, y aún podemos llegar a cuestionar nuestro llamado. Nuestra vida familiar se ve afectada porque nuestras prioridades están desequilibradas. Claro, paso demasiado tiempo en el ministerio llevando la carga de todos y no delego autoridad, no levanto líderes que me ayuden en el ministerio. Entonces obviamente cargo todo yo, y ¿quiénes son los perjudicados? Mi familia, porque no paso tiempo con mi esposa, no paso tiempo con mis hijos, y empieza a resquebrajarse lo único que no debe resquebrajarse, ¿no? Al decía un santo de la antigüedad, me gusta este pensamiento, siempre lo recuerdo: usted puede perder el ministerio, ¿sí?, y mantener a su familia, pero usted no puede perder su familia y mantener el ministerio. Si usted pierde su familia, pierde todo. Pierde su familia y automáticamente pierde el ministerio, porque ya no está capacitado para ministrar. Pero usted puede perder un ministerio. Mientras mantenga su familia, todo está bien. Los ministerios se pueden volver a empezar, las iglesias se pueden volver a empezar, pero yo no puedo perder mi familia y pensar que puedo mantener ministerio. No se puede. Si yo pierdo mi familia, lo perdí todo. Entonces es algo muy importante que yo tengo que cuidar. Nos sentimos incapaces e indignos de llenar las demandas del pastorado, ¿no? Esto pasa pues ante los problemas del ministerio, ante las situaciones. Aún Moisés, hermanos, el hombre de Dios, se postró delante del Señor y le dijo: Señor, esta carga es demasiado para mí, ¿no? Yo no he parido a este pueblo, yo no los he llamado, ¿por qué me tratas de esta manera, ¿no? Y si yo voy a cargar con este gran peso, entonces quítame la vida, decía Moisés, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, voy a poner el espíritu que he puesto en ti, lo voy a poner en otros ancianos, ¿no?, para que te ayuden y no lleves la carga tú solo. Entonces, eso es importante. Y ahí está la solución también bíblica de paso, ¿no? ¿Por qué nos sentimos así, indignos, molestos, estresados, de alguna manera quejándonos de la congregación, de que no obedecen, de que no se sujetan, de que no diezman, de que no esto, no el otro? Pues nos sentimos así porque no hemos delegado, ¿no?, autoridad, no tenemos líderes que nos ayuden y pensamos que la carga es nuestra nada más, y no es así. No es así, es la obra del Señor, es la iglesia del Señor. Nosotros solamente somos siervos dentro de su obra, y la respuesta de los hermanos tenemos que ponerla siempre en las manos del Señor. No tomarlo personal, hermano. Si algo te puedo aconsejar es: no lo tomes personal. No lo tomes personal. No es contra ti, sino es contra el Señor. Cuando Datán y Coré, por ejemplo, se acercaron para rebelarse ante Moisés, Moisés dijo: ¿quiénes son Moisés? ¿No? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Aarón? Ustedes se están rebelando contra Dios. Entonces no lo tomaron personal, sino entendieron que los ataques, las circunstancias, las deficiencias o los problemas que podemos encontrar en el ministerio, al final tenemos que llevarlos a la presencia del Señor, porque ¿quién va a cambiar los corazones? Si no solamente Dios. Entonces tenemos que entender: nosotros somos los siervos del Señor, estamos presidiendo las iglesias, pero la iglesia no depende de nosotros, la iglesia depende del Señor. Dios puede poner a otra persona en nuestro lugar y la iglesia seguirá avanzando. No somos indispensables, no somos este tapón que hace que todo funcione, esta tuerca que hace que todo funcione. No somos eso, solamente somos servidores del Señor, y tenemos que delegar autoridad en otros líderes, tenemos que entrenar a otros líderes, tenemos que descansar en el Señor y dejarlo en sus manos. No estamos creciendo, ¿no? El pastor debe crecer al ritmo o aún más rápido que su propia iglesia, ¿no? Y eso también es real, ¿no? Hay pastores, hay predicadores que dejan de estudiar, ¿no? Salen de las aulas del seminario y listo, nunca más vuelven a tocar un libro o nunca más vuelven a entrar a una aula, y piensan que con lo que han aprendido en el seminario es suficiente para toda la vida. Y no, definitivamente que no, ¿no? Te cuento un testimonio breve. Yo, cuando era muy joven, uno de mis primeros trabajos fue armando computadoras, ¿no? Y armaba estas máquinas 486, Pentium, y bueno, me gustaba,
Pero por cosas de la vida dejé eso y me puse a estudiar y puse a hacer otras cosas y al final terminé haciendo otras cosas en la vida. Pero cuando veo ahora las computadoras que hay, ¿no? Las i7 y otras cosas más, i5, i7 y otras cosas más que hay ahora, digo, caramba, si me ponen una computadora i7, por ejemplo, ¿no? Para armarla, no creo que la pueda hacer porque la infraestructura es muy diferente a como eran las computadoras antes, ¿no? Y a pesar de que yo sé armar computadoras, probablemente tenga algunas nociones de algunas partes, pero no creo que lo pueda hacer óptimamente. ¿Por qué? Porque no me he actualizado, porque no he aprendido las nuevas cosas. Y con esto no estoy diciendo que van a salir nuevas cosas en la palabra de Dios. Ya regresando al ejemplo del pastor, el predicador, no, la palabra es la misma, pero nunca puedo pensar que yo ya conozco todo de la palabra de Dios. No, siempre puedo aprender más, siempre puedo conocer más, siempre puedo profundizar más el conocimiento de las escrituras, siempre puedo aprender nuevos modelos de ministerio, de trabajo. Entonces el pastor tiene que estar constantemente creciendo, ¿no? Si ha terminado su seminario, pues tiene que estar orando por una maestría. Si ha terminado una maestría, pues tiene que estar pensando en un doctorado y crecer para la gloria de Dios. Yo siempre pienso y digo, mientras mejor preparado esté, mejor me voy a servir al Señor. En mi caso, llevé el seminario acá en las aulas del Seminario Teológico Bautista de Lima, así como ustedes, llevé los cursos, terminé también una maestría en predicación expositiva aquí en el mismo seminario. Ahora, por la gracia de Dios, estoy llevando una maestría en divinidades en The Southern Seminary y ya estamos llegando a la mitad de la maestría y gracias a Dios estamos ahí esforzándonos. Y cuando termine, ¿qué es lo que pienso hacer? Por seguir estudiando. O estudiaré otra maestría o tal vez apuntaré a un doctorado, pero mi idea es nunca dejar de aprender, porque siempre se puede aprender, siempre se puede conocer más y yo no puedo pararme delante de mi iglesia y animarles a crecer y animarles a estudiar si yo no lo estoy haciendo. Entonces no podemos mantenernos estancados, tenemos que seguir creciendo. Caemos en un activismo que nos hace pensar que es parte de nuestro crecimiento. El activismo no es crecimiento. El crecimiento es crecer en oración, crecer en carácter, crecer en santidad, crecer en conocimiento teológico. Eso es crecimiento. Crecimiento no es hacer cosas. Hacer cosas es simplemente parte de lo que hacemos en la iglesia. Entonces llenarnos de actividades no siempre es saludable porque puede quitarnos tiempo para lo que es realmente importante. Nuestra familia, nuestro propio crecimiento espiritual, el pasar tiempo con los hermanos. Entonces hay que saber equilibrar estas actividades. Caemos en una autosuficiencia también, independencia de Dios y de la ayuda de otros. Nos aislamos, desconfiamos de las personas, nos alejamos y eso no es ni bueno ni saludable definitivamente. Siempre tenemos que mantenernos dependiendo de Dios y siempre tenemos que mantenernos en contacto y en comunión con otros siervos, con otros pastores, con otros ministros, con otros predicadores que entienden la labor que hacemos, que nos pueden aconsejar, que nos pueden ayudar. Entonces siempre busque, hermano, a un pastor, a un predicador que tenga mucho más recorrido obviamente que usted, que tenga más años, más kilometraje espiritual recorrido, al cual usted pueda confiar, en quien usted pueda mentorear, tal vez su propio pastor, no lo sé, ¿verdad? Yo salí de mi iglesia comisionado para plantar una nueva iglesia, pero siempre tengo comunicación con mi pastor, por ejemplo, ¿no? Y compartimos y le comparto las luchas del ministerio y le está orando por nosotros, está orando por mí y eso me ayuda. Porque entonces, a pesar de que también tengo mis ancianos en la iglesia con los cuales compartimos nuestras luchas y conversamos, también tengo un hombre de Dios que tiene mucho más caminar espiritual que yo y me siento animado, me siento también respaldado en ese sentido. Entonces, mantenernos solos no es una buena idea nunca. ¿Sí? Te dejo dos textos, 2 de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 15, que nos habla un poquito de los problemas que enfrentamos en el ministerio, ¿no? Pablo dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, dice Pablo, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes, ¿no? Y Asia fue el lugar donde Pablo invirtió mucho tiempo, 3 años de su vida, ministrando, enseñando y ahora pues encuentra él oposición, encuentra abandono de muchos de ellos. Entonces es un momento difícil para Pablo y es la última carta que Pablo escribe, ¿no? Él ya es un hombre anciano
y pues vemos también esta situación, estos riesgos, estos peligros, estos asuntos que puede vivir un servidor del Señor. Otro lo vemos en Filipenses 2, del 19 al 21, dice Pablo también a Timoteo: mas espero en el Señor Jesús, o hablando de los Filipenses, perdón, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también, dice, sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y esto parece un poquito que lo escribe Pablo con pena, ¿no? Con dolor en el corazón, pensando en que hay tantas personas, pero no todos realmente están sirviendo al Señor de corazón, sino acá más adelante ya Pablo menciona a Timoteo como este hombre que como padre e hijo ha servido en el Evangelio, pero muchos otros no, dice, sirven por envidia, sirven por contienda, sirven por ver mi aflicción. Entonces vemos esos roces, esos celos ministeriales, envidia, asuntos que a veces se presentan y que no podemos ignorarlos, se presentan, hermanos, y usted tiene que saberlo, son parte de los riesgos implícitos del llamado. Otros riesgos que experimenta el pastor, tentaciones sexuales y de otra índole, ¿no? Y esto sucede muchas veces porque no estamos rindiendo cuentas, nadie sabe de nosotros. Soledad en el ministerio, ¿no? Una vez más, el pastor no tiene relaciones con otros siervos, un pastor con las manos atadas, es decir, si la forma de gobierno de la iglesia es una forma no bíblica, en la cual él está sujeto a un contrato, a un plazo de tiempo, y las decisiones no las toma él, o hay un cuerpo de diáconos que tiene incluso más poder que el anciano, que el pastor. Entonces eso también es importante, ¿no? La forma de gobierno de la iglesia. Y por supuesto, si usted va a plantar una nueva iglesia, usted tiene que modelar el modelo de la iglesia bíblico. Si usted quiere saber más acerca de esto, pues hay un curso en el seminario que es Plantación de Iglesias, donde hablamos acerca de esto, y eso es importante también conocerlo si usted está pensando plantar una nueva iglesia. Escasez económica, ¿no? Cuando el pastor no tiene un sustento fijo y tiene que trabajar aparte para poder ver por su situación económica, entonces también es un riesgo, una tentación fuerte, ¿no? Porque a veces podemos dedicarle más tiempo a nuestro trabajo, al que nos va a dar de comer, y descuidar el ministerio. Problemas de salud, el pastor no tiene un seguro médico, al final los pastores envejecen, se enferman, y si no tiene un seguro médico, si no tiene un ingreso que le permita ahorrar para estos momentos, imagínense, ¿no? ¿Quién va a velar por él? Entonces eso también es algo importante, que también lo hablamos en el curso de plantación de iglesias, y que también usted tiene que tener también tener presente. Tiene que tener presente también al momento de que planta una nueva iglesia, o al momento de que usted está ya gobernando una iglesia, tener presente esas cosas. Los siervos del Señor están dedicados a la obra, tienen que estar económicamente sustentados, tienen que tener un seguro médico ellos y sus familias, para que puedan servir al Señor con tranquilidad. Termino con esta última frase, también del libro del Pastor y sus Predicadores, de Miguel Núñez: el ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de actos de amor para la gloria de Dios. Una frase muy cortita, pero realmente es muy profunda, ¿no? El ministerio ocurre tal como Dios lo concibe, cuando Dios, ¿verdad? Dios está obrando, está satisfaciendo necesidades humanas a través de hombres que amorosamente, que gentilmente, que sacrificialmente están buscando glorificar al Señor y bendecir a los demás. Y esas personas que están buscando glorificar a Dios y bendecir a los demás somos nosotros, las personas que queremos servir al Señor, tanto en la predicación, en el pastorado, en la visitación, en la consejería, como nuestros hermanos que están sirviéndole al Señor con los niños, con los jóvenes. Pero claro, ahorita hablando específicamente de los pastores y de los predicadores, nosotros tenemos que buscar, hermanos, darle en primer lugar la gloria a Dios. ¿Y cómo se la damos? Bendiciendo a su iglesia, con amor, con celo, con cuidado, con la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, espero haber sido claro en esta clase, y a advertirles, ¿no? Sobre todo aquellos que están empezando el ministerio, aquellos que están pensando en planear una nueva obra. Hermano, excelente, te motivo, te animo, sigue adelante, sigue orando al Señor, pero ten presente estas cosas. Son riesgos, son situaciones que se presentan en el ministerio, ¿sí? Se presentan en el ministerio, y siempre es mejor no caminar solo, ¿no? Caminar con otros hermanos que te ayuden, que te aconsejen, que te ministren, que te adviertan, y siempre buscando al Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos entonces en la siguiente. Cuídense.